Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Buenos días. Espero que se encuentren súper bien. Vamos a desarrollar, chicos, el tema de métodos de la psicología, ¿ya? Muy bien. Bueno, ustedes saben, pues ustedes allá y yo acá, ustedes saben que virtual es diferente, ¿no? Porque mirar a la cámara, por ejemplo, y no interactuar, como que cansa, ¿no? Entonces, ustedes también imagino, yo que estoy hablando y ustedes ahí sentaditos, así también, ¿no? Entonces hay que hacerlo más interactivo. Ustedes participen, yo respondo cualquier tipo de pregunta de cualquier tema, ¿ok? ¿Ya? Eh, para poder avanzar. Pregunten siempre porque cuando uno pregunta puede explayarse más, ¿no? Profundizar más en los temas. En el caso de métodos, por ejemplo, hablar un poquito más, dar ejemplos, ¿ya? Así. Bueno, después de las ramas que hemos visto el día jueves, vamos a hablar hoy acerca de los métodos de la psicología. Cuando hablamos de métodos, chicos, hablamos de procedimientos, hablamos de, no de un camino, de una vía, de pasos que uno tiene que seguir. Obviamente hay que seguirlo de manera ordenada, de manera severa, de manera recta, de manera responsable, porque esos pasos nos van a conducir hacia un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo, profe? Bueno, lleva, en el caso de la psicología, el conocimiento, ¿no? El conocimiento de... Ahí está. Ahora sí, más habilidad. El conocimiento del comportamiento o de la psique, ¿no? Del pensamiento, de la memoria, lo que estemos estudiando. Entonces, los métodos en psicología tienen que ser empíricos, tienen que referirse a la realidad. Son métodos que son sistemáticos, o sea, hay procedimientos ordenados, rigurosos, son objetivos, tratan de representar la realidad, el hecho tal cual es, de formarlo y pues son verificables, ¿no? Los métodos en psicología son verificables. Entonces, cuando hablamos de métodos, hablamos de procedimientos, de actividades, instrumentos, herramientas que usamos en el caso de la psicología para poder llegar a un fin. Y son básicamente tres tipos de métodos, ¿ya? Vamos a ver entonces la ticita. Vamos a ver acá la tiza, chicos. Los métodos se incluyen en la psicología aplicada y pura, o son en las dos. Hay métodos en cuanto a la parte pura, el método científico, y hay también métodos, procedimientos en la parte aplicada. ¿Ok? Sí, en los dos. En el caso de la psicología pura, son métodos, por ejemplo, que están dirigidos al conocimiento, a elaborar teorías, y los métodos en la psicología práctica están dirigidos al tratamiento, ¿no? Al tratamiento, a la salud mental. Entonces, se pueden utilizar en ambos casos dos tipos de métodos. ¿Ok? Pero cuando vamos a hablar ahorita, hablamos sobre todo de métodos teóricos, métodos de la psicología pura. Aquí no hablamos de psicoterapias. En la psicoterapia también hay métodos, pero lo que hablamos acá ahorita, en psicología, van a ser métodos de la psicología pura, que son tres: descriptivos, experimentales y correlacionales, ¿ya? Aunque por ahí algunos así también se pueden aplicar a la parte aplicada. Vamos a empezar entonces, a ver, acá, ahí está, ¿no? Ya, listo. Se nota así. Ahí está. Métodos de la psicología, ¿ya? Esto ustedes saben que es una letra griega, de la letra griega psi, de psique, ¿no? La letra psi de psique. Y de la palabra psique viene la palabra psicología, ¿no? Que significa estudio o teoría del alma. Muy bien, algo así. ¿Ok? Muy bien. La palabra psicología, perdón, la palabra métodos, la palabra método, ya vamos a disgregar la palabra método, viene de dos voces griegas, meta y odos, ¿ya? Meta y odos. Meta, chicos, en griego uno siempre habla de meta, ¿no? ¿Cuál es tu meta? Mi meta es esto, ya cumplí mi meta, voy por mi meta, voy a cumplir mi meta, ¿no? Y a la palabra meta, chicos, se llama fin. Meta significa fin, significa llegada, significa término, ¿ya? Usted, por ejemplo, cuando hacen una maratón, dice, llegó a la meta, ¿no? Hacen una carrera de automóviles, de motos, la meta, o sea, la meta es fin, fin, llegada. Y también se habla, por ejemplo, de metafísica, ¿no? Lo que está más allá de la física, o sea, lo abstracto, ¿no? Eso es la metafísica. O la metamemoria o el metaaprendizaje, lo que está más allá, ¿no? Metafin, llegada, término. Y odos significa camino, odos es camino,
o también se puede entender como pasos, ¿no? Pasos o camino. Entonces, decimos que el método es el conjunto de pasos, ¿ok? O el camino que uno tiene que seguir para poder llegar a un fin, ¿ya? A un fin, a un objetivo. Ese fin, ese objetivo, nos hemos propuesto con anterioridad. Y cuando hablamos de métodos en la psicología, hablamos de tres tipos de métodos. La psicología, mis queridos amiguitos, utilizan tres tipos de métodos. Lo voy a nombrar y luego voy a desarrollar cada uno de ellos. ¿Ya? Uno, dos, tres. El primer método de la psicología, el más básico, es el método descriptivo. Primer método. El segundo método que vamos a revisar es el método experimental, llamado también explicativo, ¿ya? Método experimental o explicativo. Y el método relacional, o más conocido como método correlacional. ¿Ok, chicos? Entonces, la psicología utiliza básicamente tres tipos de métodos: descriptivos, experimentales o explicativos y métodos correlacionales. Vamos a empezar desarrollando el primer método, que es el método descriptivo, ¿ya? El método descriptivo. ¿Qué cosa es describir? Uno, método descriptivo. Método descriptivo. Chicos, ¿qué cosa es describir? ¿Cómo ustedes entienden la palabra describir? ¿Qué entienden ustedes por describir? Describir. ¿Qué será describir? Se dice que describir, chicos, es registrar, ¿no? Decir las características, muy bien, Sayago, muy bien. Decir las características o lo que va a simple vista de algo, características, muy bien. Claro, describir es enumerar características, ¿no? Es decir, cómo se presenta un fenómeno en un momento determinado. Excelente, muy bien. Característica, detallar. Excelente, muy bien. Claro, entonces describir es enumerar, ¿no? Es enumerar, como dice Sayago, enumerar características, ¿ya? Enumerar características. Describir es enumerar, detallar. Muy bien, enumerar características, ¿no? ¿En qué consiste? Consiste en registrar la conducta tal cual, registrar la conducta tal cual se presenta en un momento y espacio determinado, para luego poder interpretarlo. Por ejemplo, chicos, a ver, registren la conducta que yo hago e interpreten. Chicos, la psicología es una ciencia social que estudia la conducta para poder conocer los procesos mentales. A ver, ¿cómo estoy? ¿Cómo soy? Chicos, la psicología es una ciencia social que estudia la conducta para poder conocer los procesos mentales. ¿Ah? Estoy ansioso. Muy bien, Sebastián. Estoy ansioso, ¿no? Estoy miedoso, inseguro, inestable, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahí estamos nerviosos, estamos interpretando, estamos registrando la conducta para luego poder interpretarlo, ¿no? Chicos, la psicología es una ciencia social que estudia la conducta y los procesos mentales. ¿Cómo estoy? ¿Ah? Chicos, la psicología es una ciencia social que estudia la conducta y los procesos mentales. ¿Cómo soy? ¿Cómo estoy? Serio, modo serio. ¿Mm? Estoy a la expectativa, estoy
como que alerta, ¿no? De repente algo me quieren hacer, algo me quieren decir, estoy a la defensiva, ¿no? Está firme con una postura seria, claro. Entonces, ¿qué estamos haciendo, chicos? Estamos registrando la conducta, ¿ok? Para luego poder interpretarlo. Es decir, registra e interpreta, ¿ah? En este caso, la conducta. Registra e interpreta la conducta. ¿Está bien? Ahora, los métodos descriptivos son varios. Hay varios tipos de métodos descriptivos. ¿Cómo es? Hace mucho calor y por acá. Ahí está. Automático. Muy bien. Muy bien, chicos. Dentro del método descriptivo tenemos, por ejemplo, a la observación, ¿ya? La observación. Un método descriptivo clásico, porque la observación es un método clásico, ¿ya? Un método descriptivo clásico es la observación, ¿ok? ¿Ya? ¿Qué cosa es la observación? ¿Qué significa observar? Vamos a ver, vamos a definir qué cosa es observar. Decimos que la observación es la captación de captar, es la captación atenta y sistemática, ordenada, atenta y sistemática de la conducta. ¿De la conducta? ¿De quién? De uno mismo, de sí mismo y de los demás. O sea, chicos, si yo digo que la observación es la captación atenta, sistemática de la conducta que hace uno de sí mismo y también de los demás, entonces, ¿cuántos tipos de observación hay? Entonces, existen dos tipos de observación, ¿ya? Muy bien, excelente, chicos. Existen dos tipos de observación. La observación externa y la observación interna. Muy bien. Pues hablamos de una observación externa y de una observación interna. Ajá. Entonces, hay dos tipos de observación. Uno, la externa. La externa y la interna. La observación externa, como su nombre le dice, vamos a observar la conducta de los demás, de las otras personas. Y esta observación se puede dar en dos lugares, en dos sitios, de dos maneras. ¿Ok? Esta observación externa se puede dar de dos maneras. Ahora, ratito de... No, a ver, uno, la externa, por ejemplo, puede ser que yo observe la conducta de los demás en un laboratorio, y un laboratorio es una situación, un ambiente controlado, ¿ok? Entonces, cuando la observación de alguien más se produce en un laboratorio, en un ambiente controlado, en un ambiente artificial, hablamos de extrospección, ¿ya? La extrospección es la observación externa, pero que ocurre en un laboratorio.
pero cuando la observación de alguien más se hace en el ambiente natural, de manera espontánea, de manera libre, ya no en un laboratorio, sino en tu propio ambiente, en tu casa, en el parque, en el colegio, en la plaza, en el mercado, en la playa, etcétera, hablamos de una observación externa de tipo natural. Acá decimos, la externa puede ser extrospección o puede ser natural, ¿ya? O naturalista. Ahí está. Entonces, la observación externa puede ser extrospección en un laboratorio o natural, ¿no? O naturalista que se da en tu ambiente natural de manera espontánea. Y ahora, la propia observación que hacemos de nosotros mismos, de nuestros recursos, de lo que pasa en nuestro interior, analizar tus recursos, tus sentimientos, pensamientos, cómo eres, analizarte a ti mismo. ¿Cómo se llama, chicos, la observación interna de ti mismo? ¿Cómo se llama la propia autoobservación? Introspección. Muy bien. Introspección. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la observación puede ser externa y puede ser interna. La observación es la captación atenta, sistemática, ordenada que hacemos de la conducta de uno mismo y también de la conducta de los demás. Muy bien. La observación es un método clásico dentro de la psicología. Ahora, otro método también de la psicología es la entrevista, ¿ya? Vamos a poner por acá el otro método de la psychology, ¿ya? La entrevista 1.2. Lo malo que levanta mucho polvo ahora. Entrevista. Entrevista, ¿ya? ¿Qué será la entrevista? ¿Qué es? Cuando se realiza una introspección, puede que los datos recolectados no sean muy confiables. Sí, claro, porque la entrevista es muy subjetiva. Es muy subjetiva. La persona puede mentir, puede engañar, puede disimular, puede encubrir. No, uno puede mentir, pues, ¿no? Uno cuando se analiza, de repente no le conviene decir que es así y puede mentir, puede disfrazar. No es de confianza. Ya, ¿cómo decimos que es la entrevista? La entrevista podemos definirla como una situación de conversación. Situación de conversación, ¿ok? Pero no es cualquier conversación. O sea, es una conversación, pero no es cualquier conversación. Es una conversación entre dos o más personas, ¿ya? Situación de conversación entre dos o más personas, pero con un fin diagnóstico, es decir, conocer el problema que aqueja a la persona. Conocer el problema, la problemática con la cual viene la persona, ¿no? Para eso es que hacemos preguntas, indagamos, etcétera, para poder conocer la causa del problema. No es simplemente preguntar y preguntar, hacer hora en cualquier conversación, porque cualquier conversación no es una entrevista. La entrevista es como una conversación, pero que tiene un fin, un objetivo. Recordemos, es un método. Y el método, pues hay que practicar, ¿no? Las preguntas son preguntas que están dirigidas a un fin, ¿ya? Entonces, todas las personas con un fin diagnóstico. Con un fin diagnóstico. ¿Ok? ¿Y cuál es ese diagnóstico? Conocer el problema, pues, que trae la persona, ¿no? Para eso hacemos las preguntas, porque queremos comprender, ¿ok?
qué problema tiene, qué problema la queja, qué problema tiene que resolver, cómo le podemos ayudar, cómo se puede resolver determinado problema, ¿no? Ahí está, ¿ah? Muy bien. Pues situación de conversación entre dos o más personas con un fin diagnóstico, ¿ok? Ahora, otro método descriptivo es la psicometría. Psicometría. Psico es mente y metrometría es medida. La psicometría. ¿Ya? La psicometría es la aplicación de los test psicológicos. Es la aplicación de los test psicológicos. Test, palabra en inglés, que significa prueba, examen, ¿no? Los test, chicos, están dirigidos a establecer un diagnóstico. Los test establecen un diagnóstico. Son pruebas científicas, estandarizadas, válidas, confiables. O sea que los test van a tener que reunir 3 características. Entonces, un test, como es un instrumento científico, tiene que poseer estas 3 características. La primera característica es que el test tiene que ser válido. La famosa validez. ¿Cuándo un test es válido? Un test es válido, chicos, cuando mide lo que tiene que medir. Profe, no entiendo cómo mide lo que tiene que medir. Es decir, un test ha sido creado con un propósito, sino un test ha sido creado con un propósito, con una intención. Por ejemplo, chicos, ¿con qué intención ha sido creado un test de inteligencia? ¿Con qué intención, con qué finalidad, con qué motivo los psicólogos han creado un test de inteligencia? Muy bien, Sayago, para medir inteligencia. ¿Con qué propósito se elaboran test de personalidad? ¿Con qué propósito, con qué intención se elaboran los test de personalidad? Para medir personalidad. Muy bien, Rosy. Claro, esa es la validez. O sea, un test es válido cuando mide lo que tiene que medir. Si es un test que ha sido creado para medir inteligencia, personalidad, intereses vocacionales, tiene que medir eso y no otra cosa. Si no mide lo que tiene que medir, entonces no es válido el test. ¿Ya? Muy bien. De primera característica, la validez. Segunda característica, la confiabilidad o fiabilidad. Fiabilidad o confiabilidad, ¿ya? Un test es confiable o fiable cuando arroja puntajes exactos, estables, consistentes, que no cambien. O sea, un test te da una puntuación, te da un diagnóstico y otra vez que tú vuelvas a tomarle este test a esa persona, te tiene que dar lo mismo, el mismo resultado. ¿Ok? Es decir, le tomaste esta prueba a esta persona y te salió ese resultado, ese puntaje, ese diagnóstico. La próxima vez que tú vayas a tomar esta prueba a esta persona, te tiene que arrojar lo mismo o casi lo mismo. No te puede arrojar algo totalmente diferente. Pero, profe, la personalidad puede cambiar con el tiempo. Por supuesto que sí que cambia. ¿Y qué es lo que cambia dentro de la personalidad? ¿El temperamento o el carácter? Y la personalidad cambia bruscamente, cambia demasiado la personalidad, no va a cambiar bruscamente, va a cambiar la personalidad, obviamente, pero no va a cambiar bruscamente. El cambio es de a poquitos, el cambio es de algunas características, no de todo. Entonces, se tiene que mantener esa dirección, esos rasgos, esas características o personalidad, la mayoría se tiene que mantener y algunos se pueden modificar un poquito, pueden cambiar de repente más, pero no puede cambiar todo. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, un test y me sale que esta persona tiene un temperamento flemático,
El flemático siempre va a ser flemático. El sanguíneo siempre va a ser sanguíneo. Claro. Puede cambiar su comportamiento, claro, pero su temperamento se va a mantener. ¿Se dan cuenta? Entonces, una persona cuando se toma un test de personalidad, van a haber algunas características que se modifican, pero de manera muy simple, no dramáticamente, no bruscamente. Entonces, un test es válido cuando arroja puntajes estables, consistentes, rasgos que se mantienen. O sea, no te puedo tomar un test de personalidad y hoy día me salgas introvertido y en una semana me salgas extrovertido. Un introvertido no puede ser extrovertido de la noche a la mañana. ¿Te das cuenta? Ya, eso se llama fiabilidad. Una persona que sale de 120 de cociente intelectual en una semana, en un mes, no puede pasar pues, de 120 a 140, pues, en una semana, en un mes. Entonces el test no es confiable porque no arroja puntajes consistentes. ¿Ya? ¿Ok? Y tres, estandarización. Un test tiene que ser estandarizado. Profesor, ¿cómo estandarizado? El test tiene que ser adaptado a la sociedad, a la cultura en la cual nos encontramos. No se puede aplicar un test hecho para una determinada población, para unos determinados alumnos, a otra cultura, a otra población, a otra sociedad. No, porque los resultados no serían válidos, porque lo que sucede en una cultura, en una sociedad, no es lo mismo en otra cultura, en otra sociedad. Las preguntas, los términos que se usan en los test tienen que ser adaptadas a la cultura, a la sociedad en la cual nos encontramos. Eso se llama estandarización. Son las características del test. Entonces, todo test debe poseer estas características. Y también decimos que todo test, el test mide, el test mide lo mental de manera indirecta y aproximada. Todo test mide lo mental de manera indirecta y aproximada. Entonces, cuando te da un puntaje, te da un diagnóstico, no es exactamente el diagnóstico, no es exactamente tu personalidad, son los rasgos, características que se orientan, que se asemejan, que se acercan a tu personalidad, a tu inteligencia, pero no es exactamente tu personalidad, tu inteligencia. Son algunos términos, características que usamos para describir y aproximarnos en algo para entender lo que es tu personalidad, tu inteligencia, etcétera, ¿no? Por eso decimos que todo test evalúa lo mental de manera indirecta y de manera aproximada. El único método que es directo es la introspección. El único método que evalúa la mente de manera directa, ¿ok? Y exacta es la introspección. Todos los demás métodos son indirectos y aproximados. Ahora, dentro de la psicometría están las encuestas. Las encuestas es parte también de la aplicación de test, pero son más sencillos. Las encuestas ya no establecen diagnóstico, sino miden actitudes. Las encuestas miden actitudes, ¿ya? ¿Y qué cosa es una actitud? Es una reacción a favor o en contra de algo. Las encuestas no establecen diagnósticos. El test establece diagnóstico, pero las encuestas están dirigidas a medir tu actitud. ¿Y qué es la actitud? Es la reacción que tú tienes a favor o en contra de algo.
una reacción favorable o desfavorable frente a algo o a alguien es una actitud. Es un comportamiento en el cual tú estás a favor o en contra de algo. A eso se le conoce como encuesta. Ahora miren, todo esto lo vamos a utilizar dentro del trabajo del psicólogo. Entonces, el psicólogo que utiliza todos los métodos anteriores, el psicólogo que utiliza todos estos métodos anteriores va a utilizar el método clínico, ¿ya? Acá ponemos entonces método clínico. El método clínico, ¿ya? ¿Está bien? ¿En qué consiste, chicos, el método clínico? Consiste en el uso de la observación. Cuando tú vas al psicólogo, el psicólogo te va a observar. ¿Está bien? La observación. Después el psicólogo te va a entrevistar. Utiliza la entrevista. Después de la entrevista, el psicólogo te va a aplicar los test. Te entrevista y luego en la entrevista, después te aplica el test. Y los test al psicólogo le van a dar el diagnóstico. Establecen el diagnóstico. El psicólogo elabora un diagnóstico. Y con el diagnóstico, el psicólogo elabora el tratamiento. Te va a dar luego un tratamiento. Pero el psicólogo no usa medicamentos para tratar la conducta, sino el psicólogo usa psicoterapia. Psicoterapia. ¿Ok? Ahí está. Esto es la labor que hace el psicólogo dentro de un consultorio, dentro de una clínica, dentro de un hospital. A esa labor del psicólogo se le llama método clínico, método inaugurado por Freud, que es la entrevista, el diagnóstico y el tratamiento. Y el tratamiento se hace por medio de la psicoterapia. Entonces, para que el psicólogo pueda trabajar bien contigo y te pueda ayudar, tiene que desarrollar, tiene que aplicar, tiene que lograr, tiene que utilizar lo siguiente, ¿ya? El psicólogo debe realizar tres cositas, tres actividades. El psicólogo debe, ¿debe qué, profe? Ah, debe lograr, debe buscar. Uno, primero el rapport, o el rapport lo llaman otros, ¿no? El rapport o el rapport, ¿ya? Entonces, la primera característica dentro del trabajo clínico es el rapport. ¿Y qué es el rapport? Es el clima de confianza, de aceptación incondicional positiva, como diría Carl Rogers. Es un trabajo en el cual el psicólogo eh, hace que el paciente se sienta confiado, se sienta tranquilo, escuchado, comprendido, para que el paciente se pueda abrir, ¿no? Y pueda contar sus problemas. Ese clima de aceptación, ¿no? de amistad, de colaboración, se llama rapport, ese clima de confianza. ¿Ok? Lo que también el psicólogo debe lograr es la empatía, es decir, sintonizar con el otro, comprender al otro, ponerse en su lugar, ver cómo él ve, sentir cómo él siente, ¿no? Ponerse en la perspectiva de la otra persona. Esto no quiere decir ser crédulo, porque el psicólogo, si bien es cierto, es receptivo, no es crédulo, o sea, no todo lo que tú dices te va a creer, te va a escuchar, te va a comprender, pero no todo te cree, porque sabe pues que el paciente siempre tiende a victimizarse, ¿no?
Entonces, todo te va a escuchar, pero no todo te va a creer. Es receptivo, pero no es crédulo. Pero te va a comprender, te va a poner en tu lugar, ¿ya? Eso se llama empatía, ¿no? Empatía. Y también el psicólogo debe realizar un trabajo que se llama historia clínica, recopilar todos los datos de tu vida. Esa historia clínica se llama en psicología anamnesis, ¿ya? Debe de realizar la anamnesis. La anamnesis es el recuento de vida, ¿no? La historia clínica. ¿Cuál de todos los métodos es el más exacto? El método experimental. El método experimental son de tres tipos. Experimental puro, cuasi experimental y preexperimental. De todos, el más riguroso es el método experimental puro. ¿Ah? Muy bien. Ya, ese es el trabajito que el psicólogo tiene que realizar, chicos, dentro de la labor terapéutica, del trabajo del psicólogo, sobre todo el clínico, pero debe evitar, se debe evitar, dice por acá, se debe evitar, profe, ¿qué se debe evitar? ¿Por qué creen ustedes que el psicólogo no puede tratar a sus familiares, ¿no? ¿Por qué creen ustedes? Bueno, pues porque va a haber sesgo, ¿no? Hay un sentimiento de por medio, no debe haber nada. El psicólogo no debe sentir nada por el paciente tampoco por el psicólogo, que es inevitable, se trata de dos seres humanos que se conectan, que se relacionan, y entonces pueden surgir sentimientos. Estos sentimientos que surgen de manera positiva o de manera negativa del psicólogo o del paciente al psicólogo o del cliente, como dice Rogers, o de la persona al psicólogo, se llama transferencia. Por ejemplo, a veces ve al paciente del psicólogo como su papá, o como su hermano, o su abuelo, o su amigo, o su enemigo. Entonces desarrolla un sentimiento de hostilidad, de odio, o de amor, o incluso hasta se enamora, o incluso le siente tirria, cólera también, ¿no? Pero no ver nada. Entonces estos sentimientos que van del paciente al psicólogo se llama transferencia. La transferencia son los sentimientos positivos o negativos que surgen del paciente al psicólogo. Y los sentimientos que van del psicólogo al paciente, porque también sienten algunas cosas, ¿no? Algunas veces se llama contratransferencia. ¿Eh? Esto hay que evitarlo. Aunque yo te puedo decir, depende el trabajo psicoterapéutico, ¿no? Por ejemplo, si vamos a tratar al paciente de manera psicoanalítica, sí, si hay sentimientos, se corta la terapia, se deriva con otro psicólogo. Pero si aplicamos una terapia gestal, que es una terapia más activa, ¿no? Entonces podemos trabajar los problemas ahí mismo. Entonces, ¿qué sientes por mí? Y acá en el trabajo terapéutico se trabaja con la silla vacía, la silla caliente, ¿no? Un montón de técnicas que hay. Entonces, esto es, chicos, lo que se debe evitar en el trabajo psicoterapéutico, en el trabajo clínico, la transferencia y la contratransferencia, y lo que se debe buscar en lo posible es el rapport, el clima de confianza, la empatía, y pues obviamente recopilar todos los datos de la persona, ¿no? La anamnesis. Ahí está, ¿ya? Estos son métodos descriptivos, ¿ah? Ojo. Y por acá también podemos poner el otro método, que es el método evolutivo. Método evolutivo. Podemos ver acá 1.5, método evolutivo. Como su nombre lo dice, ¿no? Evolutivo, de evolución. Cuando hablamos del método evolutivo, hablamos de un método que está en función al tiempo. ¿Ah? Método que está en función al tiempo. O sea, esto de acá lo usa bastante la psicología del desarrollo. El método evolutivo es un método que está en función al tiempo. Lo usa bastante la psicología evolutiva cuando quiere estudiar el desarrollo humano, los cambios que se van produciendo, ¿ok? En el comportamiento, pues a lo largo de la vida. Eso lo estudia el método evolutivo. Y hay dos tipos de métodos, ¿ya? Dentro del método evolutivo hay dos tipos. El método longitudinal, que es de larga data, o sea, de larga duración,
y el método transversal, que es un método que se da en un solo periodo. ¿Ok? El método que dura bastante años se llama método longitudinal. El método más largo que ha tenido la psicología es el método, él es el estudio de Walter Mischel con los niños y las golosinas. Estudió a los niños de chiquitos hasta más o menos los 50 años por ahí. O sea que el experimento duró cerca de 40 años. Es un método longitudinal de varios periodos en el tiempo, ¿no? Pero si no hay tiempo ni presupuesto, se usa en un solo momento. Y ese método se llama transversal. El método longitudinal es un método de larga duración, ¿ya? De varios periodos en el tiempo. Pero el método transversal ocurre en un solo momento. Se produce en un solo momento. En cambio, el método longitudinal se da en varios periodos, en varias etapas. ¿Ok? Chicos, todo esto es el método descriptivo. Todo esto es el método descriptivo. Acá el psicólogo no manipula nada, simplemente registra el comportamiento, la conducta tal cual se da, para luego poder interpretarlo. ¿Ya? Muy bien. Chicos, permítanme un ratito comprar un poquito de agua porque tengo la garganta seca. Voy y vengo al toque nomás, ¿ya? Vayan copiando sus preguntas, luego vamos a hacer, voy a borrar la pizarra para hacer el método experimental. De ahí el método correlacional, ¿ya? Voy a ver, voy y vengo rápido.
Ya, chicos. Borro, ¿no? Borro, borro, borro. Sí, ya. Muy bien, el siguiente método es el método experimental. Es el más riguroso, ¿ya? A ver, acá en el método descriptivo, chicos, acá en el método descriptivo, el psicólogo no manipula nada. Acá no manipula nada, solamente registra el comportamiento, cómo se da y lo interpreta, nada más. En cambio, en el método experimental, el psicólogo sí va a intervenir, va a manipular variables y lo va a manipular de manera intencional, o sea, a propósito, con intención, a sabiendas, deliberadamente va a manipular una variable para ver cómo al manipular una variable va a provocar una consecuencia en otra variable. Lo que el psicólogo quiere hacer es provocar resultados, ver las consecuencias de la manipulación de esa variable en otra variable. O sea, provoca una reacción, establece una relación causal de causa y efecto. Ese es el experimento. Acá ponemos entonces dos, método experimental, llamado también método explicativo. Y acá se busca establecer una relación causal de causa y efecto. Se busca saber si una variable provoca la otra variable. Cómo al manipular una variable, la otra variable se ve afectada. Eso es lo que se busca acá. Acá ponemos entonces dos, método experimental, ¿ya? Método experimental. También llamado método explicativo. Donde se manipula variables para ver sus efectos. O sea, busca establecer una relación causal. Relación causal. Cuando digo relación causal, me refiero a una relación de causa y de efecto. ¿Ok? El método experimental busca establecer una relación de causa y efecto. Es decir, quiero saber si una variable va a provocar lo otro. A esta variable causal se le conoce como variable independiente. La variable independiente es la causa. Y el efecto se le llama variable dependiente. ¿Ok? Entonces, en el experimento se busca establecer una relación causal de causa y efecto entre una variable independiente y una variable dependiente. La variable independiente es la causa y esta es la variable que se manipula. El psicólogo, el investigador, va a manipular intencionalmente esta variable
para ver sus efectos sobre la otra variable. Y la variable que se estudia es la variable dependiente. Entonces, lo que queremos establecer es una relación causal. Manipulamos la variable independiente para ver sus efectos sobre la variable dependiente. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, ¿cómo vamos? ¿Hasta ahí me dejó entender? ¿Hasta ahí está bien? Sí, ok. Dentro del método experimental, chicos, hay dos elementos, ¿ya? Acá tenemos dos elementos. En el método experimental van a haber dos elementos. ¿Cuáles son esos dos elementos? Las variables y los grupos. ¿Ok? En el método experimental tenemos dos elementos, las variables y los grupos. ¿Ok? Variables. Variable es todo elemento, toda situación, toda circunstancia, todo estímulo que nos rodea. ¿Ya? Variable es todo elemento, toda situación, todo estímulo que nos rodea. En el método experimental hay cuatro variables. Vamos a identificar cuatro variables. ¿Ya? ¿Cuáles son? La variable independiente, la variable dependiente, la variable control y la variable extraña. Ahí está. ¿Ya? Variable independiente, variable dependiente, variable control y variable extraña. La variable independiente es la causa. Es la causa. Es la variable que se manipula. Ustedes escuchen nada más lo que digo, luego voy a dejar ejercicio, ejemplo para poder entender. ¿Ya? La variable independiente es la causa. La variable dependiente es el efecto. La variable control es la variable que uno controla. Son las variables que se manejan, que uno lo puede controlar, que uno lo puede dominar, que uno lo puede seleccionar. ¿Ok? Son las variables que uno lo maneja, lo puede manejar. Variable control, variables que se controlan, ¿ya? Que se regulan, que se manejan. Control. Y las variables extrañas son variables que no se pueden controlar. No se pueden controlar. ¿Ok? Profe, no entiendo. No preocupéis. Ahora entendéis. Vamos por acá. No preocupéis que ahora vais a entender. Vais a comprender. Voy a dejar una investigación, un experimento para poder identificar las variables. ¿Ya? Para poder identificar las variables. A ver, ejemplito, ejemplo, ¿ya? Causa-efecto, ¿ah? Causa-efecto. Se quiere conocer se quiere conocer
el efecto del uso del método de estudio RSP en el nivel de rendimiento académico de los alumnos varones del sexto grado del Colegio Virgen del Carmen de Ventanilla. De Ventanilla. Miren ese título de esa investigación. Se quiere conocer el efecto del uso del método de estudio RSP en el nivel de rendimiento académico de los alumnos varones del sexto grado del Colegio Virgen del Carmen de Ventanilla, ¿ya? A ver, chicos, vamos a identificar las variables. Vamos a identificar las variables. Son 4 variables que tenemos que investigar. La variable independiente, la variable dependiente, la variable control y la variable extraña. Chicos, ¿estamos ahí bien? ¿Hasta ahí estamos bien? Hay que identificar acá en este ejemplo las 4 variables. ¿Está bien? ¿Ya? Salud, está cargado. Hoy es sábado, el cuerpo lo sabe. Chicos, ¿cuál será acá mi variable independiente? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la variable que hay que manipular para ver los efectos sobre la otra variable? En este caso, la variable independiente, la causa, es el método de estudio RSP. El método de estudio RSP es la variable independiente. ¿Ya? El método de estudio es la variable independiente. Ahora, ¿cuál será la variable dependiente? La variable dependiente en este caso es el rendimiento académico, porque es el efecto. Yo quiero ver cómo el método RCP afecta el rendimiento académico, lo mejora o lo empeora, ¿sí o no? Entonces, el rendimiento académico es la variable dependiente. ¿Ah? Ahora, ¿cuál es la variable control? ¿Cuál será la variable control? Es decir, son las características que yo he podido dominar, controlar, encontrar. Por ejemplo, alumnos, el sexo. Porque digo en alumnos, o sea, varones. El sexo he podido controlar. ¿Qué más he podido controlar? El grado, porque son de sexto grado. Eso es lo que estoy controlando, estoy seleccionando. ¿Dónde? También el colegio. El colegio. Son varones de sexto grado, el Colegio Virgen del Carmen. También el distrito, porque son de Ventanilla. Estas características que yo he tomado en cuenta en el experimento son las variables control. ¿Me dejo entender hasta ahí? ¿Sí? ¿Hasta ahí me dejo entender? Variable de control. Pero ¿qué variables no he tomado en cuenta, pero pueden afectar y pueden salir? Por ejemplo, si bien es cierto,
son del sexto grado, no todos de sexto grado tienen 11 años. Hay algunos de 10, otros de 12, hasta de 13. Entonces, no he tomado en cuenta la edad. La edad es algo que no he mencionado en el experimento. Entonces, la edad es una variable extraña, porque la edad puede afectar el desarrollo. La edad que no he tomado en cuenta, porque no he dicho varón de sexto grado de 11 años, no he dicho la edad. Como no he tomado en cuenta la edad, pues la edad es una variable extraña, porque la edad puede influir. Tampoco he tomado en cuenta el estado de salud. El estado de salud, no digo que son sanos o están enfermos. Estado de salud. Tampoco he tomado en cuenta el nivel económico. Tampoco he tomado en cuenta el nivel cultural. O sea, hay varios factores, varios estímulos, varias variables que no he tomado en cuenta. Estas variables que no he tomado en cuenta, pero que pueden afectar los resultados, son las variables extrañas. Estas variables extrañas hay que tratar de controlarlas en su totalidad. En su totalidad. Lo que tenemos que hacer es controlar en la mayoría de lo posible las variables extrañas para que el experimento sea más puro. Cuando uno controla todas las variables extrañas, se llama experimental puro. Pero cuando hay variables que no puede controlar, algunas escapan, cuasi experimental. Pero cuando hay muchísimas variables extrañas que ya son demasiado, preexperimental. En este caso sería un método cuasi experimental, porque hay algunas variables extrañas que no puedo controlar. Primero, tenemos acá las variables. Chicos, hasta ahí se entendió lo que son las variables y los tipos de variables que hay. ¿Sí? Muy bien. Y ahora, el otro elemento son los grupos, porque en todo método experimental hay dos elementos, variables y grupos. Hay 4 variables y hay 2 tipos de grupos. Los grupos son un conjunto de personas. A las personas a la cual vamos a llevar a cabo el experimento son los grupos. ¿Ok? ¿Ya? Está el grupo experimental. Está el grupo experimental y está el grupo control. ¿Ya? El grupo experimental y el grupo control. El grupo experimental, chicos, es el grupo de personas, es el grupo de alumnos de sexto grado del Colegio Virgen del Carmen de Ventanilla. Van a formar mi grupo experimental y a este grupo de niños de sexto grado del Colegio Virgen de Guadalupe de Ventanilla, a ese grupo de niños le vamos a aplicar el método de estudio RSP por un mes. ¿Ya? El método RSP por un mes. Y luego vamos a seleccionar otro grupo de niños de sexto grado, también del Colegio Virgen del Carmen de Guadalupe, perdón, de Ventanilla, pero ya no le vamos a aplicar el método. O sea, seleccionamos 2 grupos de niños, 20 niños acá y 20 niños acá. Al grupo experimental, a estos niños, le aplicamos el método RSP por un mes. Y a este grupo de abajo, el control, a esos niños no le aplicamos nada. Entonces, ¿qué decimos? Que el grupo experimental se le aplica la variable independiente. Y al grupo control no se aplica la variable independiente. Entonces, a este grupo experimental, durante un mes, a este grupo de niños, le vamos a aplicar el método de estudio RSP por un mes, a la hora de entrada y de salida al colegio. Y a este grupo control, a estos niños, no se le aplica nada. Y después de un mes, se les va a evaluar su rendimiento para ver qué ocurrió. Obviamente, antes del método, a los 2 grupos de niños, antes del método, se les toma un nivel de rendimiento. Se evalúa su rendimiento. Antes de aplicarle el método, se evalúa cuál es su nivel
de rendimiento con la que empieza. A los grupos, antes de aplicar el método, se toma su nivel de rendimiento base. ¿Con qué nivel están ingresando? Al grupo experimental, durante un mes, se le aplica el método RCP a la hora de entrada y a la salida de la clase, de lunes a viernes. Y al grupo control no se le aplica nada. Y después de un mes se va a comparar los resultados. Se vuelve a evaluar el rendimiento académico y se comparan resultados. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Si observamos que el grupo experimental, los que recibieron el método RCP, mejoraron su rendimiento y los otros que no recibieron nada se quedaron igual, entonces sí quiere decir que el método RCP mejora el rendimiento académico. Pero si después de un mes vemos que no pasó nada, que igual su rendimiento no ha cambiado, entonces el método RCP no mejora el rendimiento académico. Entonces la pregunta, chicos, ¿para qué usamos el grupo control? ¿Para qué se usa el método control, el grupo control? No confundas variable control con grupo control. El grupo control es el grupo de personas que no recibe la variable dependiente. ¿Para qué sirve entonces el grupo control? Sirve para comparar resultados. Se usa con fines comparativos. Se usa para comparar, contrastar resultados. Chicos, ¿se entendió lo que es el método experimental? Esta manipulación de variables. Chicos, preguntas, por favor. Muy bien, chicos. ¿Se entendió? Te van a preguntar, ¿para qué se usa el grupo control? Tú dices, para contrastar, para comparar resultados. ¿Qué es un experimento? Es la manipulación de variables para ver cómo una variable independiente afecta a la otra variable dependiente, ¿no? El grupo control no se usa la variable, no se aplica a la variable independiente. Ajá. Sí, muy bien. Ahora, cuando no hay presupuesto, porque esto, chicos, es caro, pagar los sujetos, pagar el ambiente, las personas, hacer los instrumentos, movilizarnos todo, hay que tener presupuesto y también tiempo. Y si no hay presupuesto ni hay tiempo, entonces se puede utilizar otro método alternativo, que es el método correlacional. ¿Ya? Entonces por acá vemos el tercer método, que es el método correlacional. También en el método correlacional se busca establecer una relación, por eso el nombre correlacional o relacional, pero ya no una relación de causa y efecto, no, ya no, ya. El único método que busca establecer una relación de causa y efecto es el método experimental. En el método correlacional se busca establecer una relación nada más, una relación no causal, ¿ok?
¿Ok? 3. Método relacional o también llamado correlacional, ¿ya? Entonces, chicos, la psicología utiliza tres tipos de métodos: métodos descriptivos, métodos experimentales y métodos correlacionales. ¿Ok? El método correlacional busca conocer, establecer una relación, también una relación, pero no causal, no causal, ¿ya? Busca establecer una relación no causal. No si una variable provoca la otra. No, yo no quiero ver eso. Yo solamente quiero saber si hay o no hay relación entre una variable y la otra. Chicos, ¿habrá relación o no entre la autoestima y levantarse a las 5 de la mañana? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá relación o no entre la autoestima y levantarse a las 5 de la mañana? ¿Puede ser o no puede ser? ¿Qué dicen ustedes? Sí, 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 sí. ¿Habrá relación, chicos, entre la autoestima y las pesadillas? ¿Qué dicen ustedes? Ahí los leo. Sí, sí, no, sí, no, sí. Ajá. Ya. Esto lo establecemos mediante el método correlacional. Si es que hay o no hay. ¿Se dan cuenta? ¿Ven ustedes la diferencia entre el método experimental y el método correlacional? El método experimental manipulamos una variable para ver cómo la otra variable se ve afectada. En cambio, acá vemos si se vincula una cosa con otra cosa. Nada más. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? La correlación se establece mediante el coeficiente de correlación. ¿Ya? A ver, lo que pasa es que el celular se me borró todo y no tengo nada. Ahí si te puedes dar de nuevo el PDF sería excelente. Chicos, ¿ya? La correlación se mide mediante el coeficiente de correlación. Es algo así, mira, el coeficiente es algo así. Es como un diagrama así más o menos. Acá ponemos 0, acá ponemos -1 y acá ponemos +1. ¿Ok? ¿Ya? A esta correlación de acá se le llama negativa o inversa. Correlación negativa o inversa. A esta de acá la llamamos correlación positiva o directa. Y acá arriba el 0 es una correlación neutral. ¿Ok? ¿Está bien? Hasta ahí está chévere. ¿Cómo correlación negativa o inversa? Quiere decir que cuando una variable aumenta, la otra, como es inversamente proporcional, va a disminuir. ¿Ya? Y si una variable disminuye, la otra va a aumentar. Por eso es una correlación negativa o inversa o desordenada. En cambio, en el otro lado, la correlación positiva dice que si una variable aumenta, ¿qué pasa con la otra variable? La otra variable también va a aumentar porque es directamente proporcional. Y si una variable disminuye, pues otra vez la otra también, porque como son correlaciones, va a disminuir también.
¿Ok? ¿Ya? Esa relación vas a encontrar tú en el método correlacional. Si es una relación directa o indirecta o de repente no hay relación. Eso es lo que se busca, chicos, en el método correlacional. Por ejemplo, chicos, ¿habrá relación o no entre el estrés y las pesadillas? ¿Habrá relación o no entre el estrés y las pesadillas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Positiva o negativa? ¿Hay una relación positiva o una relación negativa? Positiva. A mayor estrés, mayor pesadillas. A menor estrés, menor pesadilla. Correlación, ¿sí o no? Negativa. ¿Ok? ¿Habrá o no relación, chicos? A ver si hay o no, entre la edad y la memoria de corto plazo. ¿Habrá o no relación? ¿Qué tipo de relación podrá haber, si es que hay? ¿Positiva o negativa? A mayor edad, mayor memoria de corto plazo o a mayor edad, menor memoria de corto plazo. Y a menor edad, mayor memoria de corto plazo. ¿Positiva o negativa? ¿Qué relación creen ustedes que hay acá? Negativo, ¿no? -1. Claro. Porque a mayor edad, menor memoria de corto plazo, ¿sí o no? Claro. Y chicos, ¿habrá o no relación, a ver, entre mm, el número de calzados y las pesadillas? ¿Habrá o no relación entre tu número de zapatos y las pesadillas? Claro, mayor edad, menor memoria. Ajá. Ya, esto es lo que se busca, chicos, con el método correlacional. ¿Está bien? Listo. ¿Se entendió? Preguntitas. Vamos a ver las preguntas. Muy bien, chicos. Todo bien. Vamos entonces con las preguntitas, ¿no?
Primera pregunta, ¿eh? Está bien, ¿no? 1D. ¿Seguro es 1D? A ver, dice, un investigador decide observar cómo interactúan los niños en un parque sin intervenir. O sea, si no interviene, quiere conocer, a ver, en su entorno, registra sus comportamientos, tal como ocurre. ¿Qué método registra la conducta tal como ocurre? ¿Qué método registra la conducta tal como ocurre? Tal cual se da. Claro, descriptivo, ¿no? ¿Y cuáles son descriptivos ahí? La uno sí, la uno sí, la 2 también porque no se manipulan, la 3 no porque la 3 es experimental, la 4 sí porque el observador puede influenciar, cuando el paciente se da cuenta que lo están observando, cambia su comportamiento, o sea, el observador puede influenciar el comportamiento de la persona que está estudiando. De la 4 sí, la 5 no. Esa sería la A, ¿no? Sería la A. Claro, muy bien. La A. 2. Durante una sesión psicológica, un terapeuta solicita al paciente que analice y describa sus propios pensamientos y emociones sobre un evento significativo que experimentó recientemente. Este método utilizado para explorar el mundo interno del individuo a introspección. Si voy a analizarme, conocerme, introspección, la C. Muy bien, casita. 3. El equipo de investigación de una universidad está interesado en observar el comportamiento social de los adolescentes en un entorno no controlado. Para ello, los investigadores visitan parques y centros comerciales sin interferir. Sin interferir. Si no interfiere, es método descriptivo, ¿ya? Sin interferir en las actividades diarias de los jóvenes. ¿Qué característica del método naturalista, observación naturalista, se está describiendo? Entonces, simplemente recopilar datos, recabar datos, recoger datos, tal cual, ¿no? Entonces sería la A también. Ajá, así marcado en 3 la A. Muy bien, chicos, 3, Anita, la huerfanita. Claro. ¿Eh? Ya. 4. En un estudio psicológico, un investigador analiza la relación entre relación. Si hablo de relación, puede ser correlacional o puede ser experimental. Si es una relación de causa y efecto, si esto lo provoca, es experimental. Si es una relación vínculo, es una relación, eso es correlacional nada más. En un estudio psicológico, un investigador analiza la relación entre el estrés y el rendimiento académico. ¿A eso qué sería, chicos? A, sería una correlación positiva o negativa. ¿Qué dicen ustedes? Ahí los leo ahí. Positiva. A ver, a medida que aumenta el estrés, disminuye el rendimiento académico. ¿Cuál positiva? En la medida que aumenta el estrés,
disminuye rendimiento. ¿Qué correlación es? ¿Positivo o negativo? Si uno sube y el otro baja, es negativo. Si uno sube y el otro sube, es positivo. Si uno baja y el otro baja, también es positivo. Si los dos suben o los dos bajan, es positivo. Pero si uno baja, el otro sube y uno sube, el otro baja, es negativo. Sería acá una correlación negativa. ¿Ya? 5. Lucas, un investigador en psicología del desarrollo, va a investigar en varios periodos, un periodo largo de tiempo. Si es un periodo largo, es el método longitudinal. 5, longitudinal. Se busca, la pregunta 6, en la relación, que el ambiente sea agradable, que el paciente se sienta bien, lo acepta, lo acompaña, el ambiente es placentero, agradable, se llama rapport. 6, enano. 7, en el método experimental, ¿por qué ocurre el grupo control? El grupo control se utiliza para comparar resultados con fines comparativos. 7, la D. 7, dedito. 7, dedo. 8, ¿no? Así. 8 chicos. Diane Fossey. Esta es una psicóloga que estudia el comportamiento de los gorilas en su ambiente natural. Entonces, está aplicando un método observacional de tipo naturalista, lo borré también. ¿Ok? Naturalista, ¿no? Sería entonces la B, 8 beso. Los eventos inesperados, los que aparecen en la investigación y que no se tomaron en cuenta al principio, pero que son variables que aparecen durante la investigación y que afectan los resultados, son las variables extrañas. En la 9, entonces, son eventos inesperados que pueden interferir en el experimento, variables extrañas. 9, dedo. 10, vamos a marcar beso, falso, verdadero, verdadero, falso. 10, besito, ¿ok? La 11, ¿qué busca? Método experimental, variable independiente es la cantidad de ejercicios y la variable dependiente es el nivel de ansiedad. ¿Cómo es que la cantidad de ejercicios produce cambios en el nivel de ansiedad? ¿Ok? Ese es método experimental. Entonces la clave sería en la 11, avión. 12, se investigó un proceso creativo de los 3 hasta los 6 años. Como son varios periodos, es un método longitudinal, porque el método transversal se da en un solo momento, pero cuando son en varios periodos, se llama método longitudinal. Entonces la 12, longitudinal, y la 13, la psicóloga va a describir el comportamiento de Andrea, ¿no? Andrea decide observar los niveles de estrés de desempeño de los exámenes de un grupo de estudiantes. Va a aplicar el método descriptivo porque va a registrar datos nada más. 13, descriptivo. 14, también es un método de larga duración, de varios años. Es un método longitudinal porque son varios periodos. ¿Ok? 14, casa. Y 15, durante una entrevista psicológica, el profesional realiza preguntas estructuradas y abiertas para explorar las experiencias emocionales y comportamientos de un individuo, ajustándose a las respuestas proporcionadas. Sobre esta técnica determine si las siguientes afirmaciones son verdades o falsas. O sea, si te hace preguntas, es una entrevista. Si te hace preguntas, es una entrevista. Ahora dice, la entrevista permite obtener información subjetiva directamente del individuo. Bueno, sí, la respuesta que te va a dar la persona no son objetivas. Pueden ser objetivas algunas y subjetivas algunas. O sea, va a depender de la forma como te respondan. Entonces, el sujeto te puede responder subjetivamente, ¿no? Sí. La 1 puede ser la 2. Es falso, sí es cierto, hay entrevistas estructuradas y espontáneas. Una entrevista estructurada y está organizada, pero también en la misma relación pueden aparecer algunas preguntas espontáneas también, ¿no? También, es falso. La 3, verdadero, el método descriptivo puede utilizarse para evaluar aspectos clínicos y educativos, sociales, comunitarios también. O sea, el método clínico descriptivo se puede aplicar a todo, ¿no? Porque todo se puede observar. Entonces, 3, verdadero,
Y la 4 dice, la entrevista siempre garantiza objetividad total en la respuesta del participante. No te puede mentir, te puede engañar, no puede disfrazar. Entonces no siempre es objetivo. Es más subjetivo todavía, ¿no? De la 4, falso. Clave, chicos, entonces la pregunta número 15 sería verdadero o falso, verdadero o falso. La clave sería Anita la huerfanita, ¿no? Listo, muy bien, chicos. Por favor, dudas, consultas, preguntas, comentarios. ¿Todo bien? ¿Se entendieron los 3 métodos descriptivos, correlacionales, experimentales? ¿Alguna duda? Sí, la 12, la D. 12 dedito. Sí, longitudinal. ¿Todo bien? Listo. En la 13, ¿por qué es método descriptivo? ¿Qué dices tú entonces? ¿Cuál sería para ti, Sayago? En la 13. Dice, la psicóloga Andrea decide observar. La observación es un método descriptivo. Ahí entrando ya te diste cuenta que es, no, que es descriptivo. La psicóloga Andrea decide observar y registrar los niveles de estrés y el desempeño en los exámenes de un grupo de estudiantes sin manipular. Si no manipula, no es experimental, porque experimental manipula. Acá no manipula, ya sin manipular ninguna variable. Su objetivo es describir la relación, tiene razón ahí Sayago. Su objetivo es describir la relación entre ambas variables sin establecer una relación de causa y efecto. ¿Qué tipo de...? Muy bien, tiene razón ahí mi estimado Sayago. No es descriptivo, es un método correlacional, porque busca describir la relación entre dos variables. Si ve que es cierto, describe, pero no describe un comportamiento, describe una relación. Y si yo describo una relación, es un método correlacional. Muy bien, tenía razón. Ajá. Sí, es correlacional, porque va a describir la relación entre ambas variables. No solamente una conducta, sino la relación, ¿no? Tiene razón. La 13 sería la B. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. ¿Ya? ¿Listo? Pues chicos, ahí nos quedamos entonces. Si no hay más dudas, si no hay más preguntas. ¿Sí? Listo. Ustedes. Ahí nos vemos. Entonces, la próxima semana tocaría hablar acerca de la base biológica de la conducta. Base biológica, el cerebro, las neuronas, neurotransmisores, etcétera. ¿Ya? Listo, cuídense, nos vemos. Buen fin de semana.